Bienvenidas y bienvenidos a la primera videotutoría para la asignatura de Sociología Laboral en Salud de la Cátedra de Registros de Salud. En esta videotutoría abordaremos algunas de las generalidades de la sociología, como son conceptos básicos, aspectos metodológicos, formación de explicaciones sociológicas y áreas de desempeño de las personas profesionales en sociología. El primer intelectual que habló sobre sociología fue Augusto Comte. Él se preguntó por las razones en las cuales las relaciones entre las personas se constituían en estructuras y posteriormente éstas progresaban en el tiempo hasta constituir lo que él consideraba civilizaciones. La ciencia sociológica tiene ante todo un objeto de estudio que abarca la sociedad, entendida como un conjunto de relaciones entre personas que comparten características, algunas de ellas culturales, otras políticas, económicas, algunas históricas. También la sociología formula teorías a partir de datos empíricos, que recoge por medio de un método, que es un conjunto de herramientas y técnicas que permite hacer observaciones precisas sobre la realidad social. La sociología es ejercida también por personas profesionales, que están respaldadas por alguna institucionalidad. Usualmente, esta institucionalidad cobra forma en las universidades, o bien en centros de investigación privados, o bien en el Estado mismo. Lo más importante de las explicaciones sobre la sociedad es que se fundamentan en axiomas, las cuales son premisas claras a partir de un dato empírico que da respalda. La sociología no tiene un único objeto de investigación. Más bien, se dice que tiene un objeto de investigación visto desde distintas perspectivas. Así, por ejemplo, para Emily Durkheim, eran los hechos sociales lo que constituía el centro de investigación. Para Karl Marx, era el modo de producción capitalista. Para Max Weber, era la acción racional individual. Para Norbert Elias, George Simmel o Pierre Bourdieu, era la cultura. Para Jane Addams, era el pragmatismo feminista. Y para Michel Foucault, era el poder. Todas estas distintas miradas eran miradas al respecto de las relaciones sociales desiguales dentro de un contexto histórico específico. La sociedad puede ser vista desde dos enfoques principales. El enfoque microsocial, asociado usualmente al cualitativo, y la estructura macrosocial asociada usualmente al cuantitativo. Esto lo que quiere decir es que existen dos dimensiones principales. Una a ojo de pájaro, desde la cual vemos grandes tendencias que se aventuran durante muchos periodos largos, o bien una a ras del suero o ojo de hormiga, que nos remite a las relaciones más íntimas de las personas con sus pares y que usualmente son más cortas o efímeras. No obstante, ambas vistas combinadas nos dan un panorama heurístico de cómo funciona la sociedad y cómo ésta se reproduce a sí misma. Muchas veces a través de la producción de la mercancía, otras a través de los productos culturales y otras a través de la educación. Como toda ciencia, la sociología trata de explicar la realidad. Esto le permite tomar conciencia del mundo social. También permite guiar la toma de decisiones y también impulsa una postura crítica frente a la realidad social. Lo más importante es que posibilita condicionar, guiar o en algunos casos coaccionar la acción individual o bien colectiva dentro de contextos muy específicos. La sociología trata de darle sentido a los hechos que ocurren diariamente, pero también tratan de mantener claro la unión que existe entre estos hechos que parecen a simple vista aislados y una tendencia más amplia que implica la interrelación de la sociedad como un conjunto. Esto es lo que se conoce como una perspectiva heurística y es lo que nos permite explicar cómo la acción individual de las personas, por ejemplo, la decisión de una compra en el mercado, está condicionada a una gran cantidad de factores que no siempre están vistos en el producto que se adquiere. También
explica cómo ciertos grupos obtienen una posición de ventaja al tener una jerarquía estructurada que les respalda y deslegitima en una posición de liderazgo en respecto a otros grupos que son marginados o bien que carecen de algún tipo de elemento, que puede ser cultural, puede ser económico o puede ser político. La sociología, como tal, es una ciencia que puede ayudar a la construcción de la sociedad, no solo a su estudio, ya que puede darle indicaciones a las personas sobre cómo están constituidas las estructuras que rigen la acción individual, pero al mismo tiempo rescata la capacidad de las personas, por medio de su acción, de redefinir las estructuras que los guían. La sociología es ejercida por profesionales entrenados que parten de un fundamento empírico de la realidad, que es una observación específica sobre un hecho social. Además, ellos ven más allá de lo evidente o del sentido común. Esto quiere decir que no se limitan a hacer una observación plana de lo que ocurre, sino que se cuestionan por qué ocurre esto, qué pasa si se cambia un elemento del escenario, qué ocurre si un elemento externo es introducido al escenario. Imaginan, como decía Wright Mills, sociológicamente, qué es lo que lleva a cabo que algo se desenlace de la forma en que se desenlaza. Al mismo tiempo, ejercen con rigurosidad el método científico. Esto es, que aplican instrumentos, métodos y observaciones sobre la realidad social con mucho detalle y con mucha rigurosidad para así realizar axiomas que les permiten construir teorías que explican lo que observan. Las personas profesionales en sociología se desempeñan en distintos ámbitos. Muchos de ellos pueden ejercer la docencia y la investigación en las universidades, o bien pueden trabajar como funcionarios en instituciones estatales. Algunos se dedican al sector privado, otros están vinculados ya sea como voluntarios y voluntarias en ONGs, o bien pueden desarrollar activismo en las comunidades. Todos estos escenarios se caracterizan porque las personas profesionales en sociología tienen una relación muy estrecha con su realidad social. Por eso se dice que estudian aquello de lo que son parte misma. La sociología trabaja por medio de axiomas. Un axioma no es nada más que una premisa fundamentada e irrefutable, que parte de un dato empírico. Un axioma, por ejemplo, es que existen grupos sociales que poseen estructuras explicables y razonables. Todo grupo social incluye subgrupos que se escalan según jerarquías y que entran en conflictos entre sí. Y un tercer axioma es que los grupos o estados contienen sus conflictos en la medida en que los subgrupos de menor rango conceden legitimidad o autoridad al grupo de mayor rango. Todos estos axiomas se cumplen y son la base sobre la cual se crean las teorías sociológicas que explican la realidad social. Cuando un axioma es refutable o bien carece de un elemento empírico que lo respalde, pierde validez y la teoría construida sobre sí mismo pierde validez también. Por esa razón los axiomas se constituyen como las piedras angulares de la ciencia sociológica. Hasta ahora podemos concluir que la sociología es una ciencia que se ocupa de las estructuras y acción social de las personas. Además, es ejercida por profesionales que siguen con rigurosidad el método científico. Estos profesionales laboran en distintas áreas temáticas y espacios laborales y que están legitimados por una institucionalidad que les contrata y respalda. Finalmente, la sociología explica la realidad social por medio de axiomas que fundamentan las teorías sociológicas. Hasta ahora hemos abordado algunos de los conceptos básicos de la sociología. Les invito a consultar frecuentemente la unidad didáctica y a plantear las dudas del caso en el foro de consultas en el entorno virtual de aprendizaje. Muchas gracias por su atención.